Permiso. Bien, pueda, siga, claro. Permiso, permiso. Permiso. Usted está leyendo la Biblia, ¿no? ¿Todavía creen eso, viejo? Mire, yo soy ateo, la verdad, yo no creo en nada. Yo soy un cientifista, soy un científico, soy un filósofo. ¿De verdad? Soy una persona racional, no creo en esas cosas, de verdad que no. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, pierdo su tiempo, viejo. ¿En serio? Señores pasajeros, habla el piloto del avión. Tengo que informarles que estamos pasando por una fuerte turbulencia y hemos perdido 2 motores. Atención, hemos perdido 2 motores. Arróchense los cinturones. Ayúdanos, señor. ¡No! 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 ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Diosito, protégeme, Diosito, por favor! ¡Por favor, Diosito! Ya todo está bajo control, no se preocupen. Con estos otros 2 motores podemos llegar tranquilamente a nuestro destino. Tranquilos, no se alarmen. Que tengan un feliz resto de viaje. Le diciendo... Yo soy ateo. Al borde de la muerte ya no hay ateos. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Y si usted ha sentido que definitivamente usted no puede convencer a ese tío ateo, a ese papá ateo, a esa mamá atea, pues aquí le tengo 5 casos de ateos famosos, intelectuales, personas que definitivamente confesaban no creer en Dios, que de una u otra forma llegaron a la conclusión de que Dios es real. Vamos a ver estos 5 casos y vamos a aprender de cada uno de ellos. De verdad, va a ser bastante edificante. No se mueva. Comencemos con el primer caso. Caso número 1. John Newton. John Newton era un capitán de barco inglés. Era un negrero. Él transportaba a esclavos africanos a los Estados Unidos. Y pues negó completamente la existencia de Dios. Era un absoluto ateo, pese a que su mamá le había enseñado la fe. En ese proceso, John Newton no solamente era un capitán de barco rudo, sino además un intelectual. Él por su propia cuenta, de forma autodidacta, estudió latín y geometría. ¿Cuántos de nosotros estudiaríamos por nuestra propia cuenta latín y geometría? Pero, el 10 de marzo de 1748, su barco prácticamente se hundió. Él sintió que estaba a punto de morir. Sufrió básicamente un naufragio. Y sin embargo, salió con vida. Después de ese momento tan aterrador, él no tuvo otra opción que creer en Dios. Todos tenemos fe cuando estamos al borde de la muerte. Newton escribió: pude ver entonces cuán lejos había ido de Dios y cuán grande era su misericordia, que aún me preservaba la vida. Al principio él siguió trabajando como negrero, pero después de un tiempo él dejó esa labor y se convirtió en un predicador anglicano. En medio de su conversión se dio cuenta que todo eso de la esclavitud era algo contrario a las escrituras y se convirtió en un activista en contra de la esclavitud. Trabajó fuertemente por la liberación de los esclavos. Y escribió un libro que se llama así: Pensamiento sobre la trata de esclavos de África. Pero sin duda alguna, si hay algo por lo que recordaremos nosotros a John Newton, es porque escribió el clásico himno Amazing Grace. Usted lo ha escuchado, ¿no? Amazing Grace. Ese. Lo tremendo de todo es que murió 9 meses después de que se aboliera la trata de esclavos en Gran Bretaña. Él alcanzó a ver ese sueño hecho realidad y luego el Señor se lo llevó. Qué interesante historia. Caso número 2. C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor, apologista irlandés
que escribió un libro que es clásico. Claro, las Crónicas de Narnia. Pues sí, escribió las Crónicas de Narnia, pero yo no estoy hablando de ese libro. Yo estoy hablando de un libro que se llama Mero Cristianismo. Sí, señores, el mismo que escribió las Crónicas de Narnia es el mismo que escribió Mero Cristianismo. Un teólogo apologista, pero antes de ser teólogo, era ateo. Sí, señores, C.S. Lewis fue ateo, porque era un joven intelectual que pues estudió mucho sobre el racionalismo, estudió muchas cosas y ustedes saben, un poco de conocimiento te aleja de Dios, pero mucho conocimiento te acerca a Él. Y pues uno en la juventud con un poquito de conocimiento, pues él decidió no creer en Dios, pero sobre todo porque tuvo una tragedia personal. A los 9 años su mamá murió, falleció, y él siempre sintió ese dolor de haber perdido tan pequeño a su mamá, de no haber recibido el amor de su mamá, y eso le hizo mucha falta a él el resto de su vida, y esa fue una de las causas que él mismo menciona por las cuales decidió no creer en Dios. Pero Dios tenía otros planes. Comenzó a relacionarse con personas que tenían una fe sólida, como el católico J.R.R. Tolkien. Sí, señor, el mismo que escribió El Señor de los Anillos. No es casualidad que uno escribiera las Crónicas de Narnia y el otro El Señor de los Anillos, ¿no? Pese a que El Señor de los Anillos no es que sea una alegoría al cristianismo como lo es las Crónicas de Narnia. ¿Será por eso que Jesús Adrián predicó el Evangelio según Legolas? Legolas en El Señor de los Anillos dice: cosas extrañas nos esperan en los lindes del bosque, buenas o malas, no lo sé, pero nos llaman. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No lo sabemos. También la lectura de textos de personas bien influyentes como George MacDonald influyeron en el pensamiento de C.S. Lewis y lo llevaron a convertirse al cristianismo en 1931. Y lo que convenció a C.S. Lewis fue el estudio de lo que él denomina el argumento moral. Bueno, el argumento moral no se lo inventó él. El argumento moral viene desde Kant. Kant dice, tiene que haber un ente moral por encima del ser humano que tenga conciencia y que haya puesto las leyes del universo, porque en el mundo hay cosas justas e injustas independientemente de nuestra subjetividad. ¿Y quién planteó esa ley? Pues tiene que ser un ser que no sea humano. Desde ahí, C.S. Lewis, de hecho, profundizó en el argumento moral y lo escribió en su libro. Es algo bien interesante. C.S. Lewis, después de su conversión, dice: me rendí y admití que Dios era Dios. Me arrodillé y oré. Tal vez el converso más abatido y reacio de toda Inglaterra. En su libro Surprised by Joy, él relata toda la historia de su conversión de una manera maravillosa. Pero en Mero Cristianismo, él escribe cómo se convierte no en una fe irracional. Y él explica cómo la fe debe ser racional y la moral debe ser objetiva. Y además cómo la única manera de que eso sea así es si Jesús es el centro de la redención. C.S. Lewis dice: el cristianismo, si es falso, carece de importancia. Y si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Eso me recuerda a la frase de Chesterton, ¿no? Lo que menos me gusta de los ateos es que hablan demasiado de Dios. Número 3. Anthony Flew. Anthony Flew fue un filósofo inglés ateo, tal vez el ateo más importante del siglo XX, y eso que en el siglo XX hubo varios ateos muy importantes, pero él pertenecía a la escuela evidencialista analítica. Evidencialista, con eso ya digo todo, ¿no? Era un ateo sumamente importante. Pese a eso, era muy seguidor de C.S. Lewis, ¿no? Y definitivamente C.S. Lewis influenció mucho en su obra. Escribió más de 30 libros, era un intelectual en todo el sentido de la palabra. 2 de ellos son bestsellers del ateísmo mundial, 2 textos que muchos ateos sacan a relucir cada vez que quieren sacar sus argumentos. Uno de ellos es Dios y la filosofía, y el otro, La presunción del ateísmo. Además fue miembro del Comité para la Investigación Escéptica. O sea, con eso digo todo.
Él era un ateo. Rechazó completamente la existencia de Dios por cuestiones racionales, no emocionales. No es como en el caso de Luis, que tuvo un problema con su mamá. No, él simplemente era cuestiones racionales. Por mera lógica, durante mucho tiempo rechazó la existencia de Dios. Además, porque no estaba de acuerdo con esa idea de la vida después de la muerte y con esa idea de que la maldad se explica por medio del libre albedrío. Para él eso no tenía la más mínima argumentación filosófica. Sin embargo, en 2003, Flu comenzó a hablar con su íntimo amigo, pero también su adversario ideológico, Gary Habermas. Comenzaron a compartir en medio de sus posturas completamente diferentes y mantuvieron un diálogo. Y él le dice a Habermas: yo estoy hasta pensando en volverme ateísta. Pasaron los años y poco a poco en diferentes entrevistas comenzaron a preguntarle cuál era su postura, hasta que literalmente lo dijo, ¿sí? Él llegó a la convicción de que Dios existe, o más bien que Dios es real, por medio de lo que nosotros denominaríamos el argumento del diseño inteligente. Hay una inteligencia detrás del orden que hay en el universo. No es posible que haya este orden sin una inteligencia que ordena. Y todo eso fundamentado en las conclusiones del físico estadounidense y al mismo tiempo judío Gerhard Schroeder. Él afirmó: ahora creo que el universo fue creado por una inteligencia suprema. Y no solamente eso, Flu declaró que le parecía mucho más racional creer en un Dios personal que simplemente en un Dios impersonal, como una energía por allá. No. Él creía realmente que Dios era una persona. Y eso lo dice en uno de sus libros más importantes, que va a causar una polémica tremenda, ¿sí? There is as God. En español lo tradujeron como Dios existe. Sin embargo, y aunque él afirma que Dios es real, pues él no se convirtió al cristianismo ni al catolicismo, no. Él se convirtió al deísmo. Fue un deísta. ¿Qué quiere decir deísta? Bueno, pues que cree en Dios al estilo de Aristóteles. Cree en un Dios que no se mete con el universo, que creó el universo y lo echó a andar, pero ya, está ahí apartado del universo. No es el mismo Dios del cristianismo que sostiene al universo cada día. No, es un Dios que echó a andar la evolución, que echó a andar todas las cosas y que se fue a hacer otras cosas más importantes. Él mismo afirmó que creía en Dios por argumentos racionales, no revelacionales. Y nosotros sabemos, de hecho, que la única manera de tener fe en el verdadero Dios de la Biblia es por medio de la revelación divina de la Escritura. Pese a eso, fue supremamente criticado por sus contemporáneos, bueno, por científicos que aún siguen vivos y filósofos que aún siguen vivos, que lo cuestionaron profundamente porque dijeron: no, ya es un viejito, él lo manipulan, él no sabe ni lo que está diciendo, él no consideró bien los argumentos del físico no, él ya no está hablando bien. Cuando era joven, sí, esos libros, sí, pero los de ahorita, Y él les contestó: mis compañeros incrédulos me han denunciado por estupidez, traición, senilidad y todo lo que se puedan imaginar, y ninguno de ellos ha leído una palabra de lo que he escrito. De hecho, en ese libro, Dios existe, en la última parte, hay una afirmación que nos pone a reflexionar mucho si realmente Dios se le reveló o no se le reveló a él. Él dice de la siguiente manera: ¿es posible que haya habido una revelación divina? Como dije, no se puede limitar las posibilidades de la omnipotencia. Y algunos echan la culpa de esta frase a Roy Abraham. Roy Abraham fue el que le escribió literalmente el libro, porque cuando este hombre lo escribió, pues tenía 84 años y le era muy difícil escribir, ¿no? Así que él se lo dictó a Abraham, aunque algunos dicen: no, Abraham metió sus ideas en el libro. Eso lo negó Flu hasta lo último de su vida y dijo: no, aunque yo esté muy viejito, yo estoy absolutamente consciente de lo que estoy diciendo. Y todo lo que está ahí lo pienso yo. Si no, no le pondría mi nombre a ese libro. Así, él era contundente, radical. Y hasta el último día de su vida afirmó que Dios existe. Número 4. Francis Collins. Genetista nacido en Virginia. Uno de los científicos más importantes del siglo XX, dirigió por muchos años el proyecto de genoma humano y también por muchos años fue un radical ateo. Pero Dios tenía otros planes.
Fue criado en un hogar donde no le enseñaron religión, lo que le enseñaron fue música, y se volvió pues un genetista muy importante. Comenzó a trabajar con pacientes, obtuvo grandes premios. Él se ha ganado más de 14 premios en toda su carrera. 3 de los más importantes premios que se ganó fue el Presidential Medal of Freedom, medalla presidencial de la libertad o algo así, National Medal of Science, medalla nacional de ciencia, y Templeton Prize. En medio de su práctica como doctor y genetista, se dio cuenta cómo algunas personas cristianas, cuando estaban en medio de las enfermedades, de las dolencias, del sufrimiento, afrontaban de una mejor manera todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa angustia. Y él comenzó a preguntarse, ¿qué es lo que pasa con estas personas? ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Por qué enfrentan estar al borde de la muerte con semejante paz? Y él es confrontado desde un planteamiento ético. Él es confrontado por eso, y en algún momento él tiene una charla con un paciente que estaba al borde de la muerte, y el paciente le preguntó: doctor, ¿y usted en qué cree? Y él se puso a pensar y dijo: changos, ¿yo en qué creo? ¿Realmente en qué creo? ¿Qué creencia hay en mí? ¿Creo en algo? Y desde ahí comienza a replantear su ateísmo. Así que este hombre decidió estudiar las religiones del mundo y filosofía, y entre ellos leyó el libro, ¿adivinen de quién? ¿Adivinen de quién? Sí, señor, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Luis, lo hiciste de nuevo. Allí encontró un argumento racional y profundo a favor de la existencia de Dios que le terminó de convencer. Además, en su estudio del ADN se dio cuenta de la complejidad de las moléculas, y reflexionando en todo eso dijo: es imposible que esto haya sido producto del azar, es que no tiene el más remoto sentido. Eso lo explica él en un libro que escribió que se llama El lenguaje de Dios. Tras meses y meses de reflexión sobre el diseño inteligente, sobre todos los argumentos de Lewis, sobre su experiencia ética, él escribe ese libro y llega a 3 grandes conclusiones. Número 1, Dios existe, obviamente. Número 2, Dios se ha revelado de manera especial por medio de Jesucristo. Y número 3, la fe no contradice a la ciencia. De hecho, por esa última afirmación de una convergencia entre ciencia y fe, este hombre se ganó otro premio, el premio Templeton. Lo bonito es que en su libro también narra su momento de conversión. Él dice que estaba caminando por la naturaleza, contemplando las montañas y las cascadas, y se arrodilló y lloró y entregó su vida a Cristo. Uno de los científicos más importantes, no solamente del siglo XX, su aportación a esto del genoma humano, eso es uno de los descubrimientos más grandes de la historia, hermano. Y uno de los científicos más importantes de la historia, terminó diciendo lo siguiente: me resistí a la fe durante muchos meses, pero no podía volver a ser un ateo satisfecho, ni tampoco un agnóstico cómodo. Era tiempo de rendirme a la evidencia. Tremendo. Número 5. Lee Strobel. Lee Strobel es un periodista que nació en Illinois y que durante 14 años trabajó en el diario Chicago Tribune. De hecho, fue premiado ahí por una investigación muy importante que hizo. Era un hombre intelectual, un hombre ateo, formando una familia atea, hasta que Dios tenía otros planes de nuevo. Resulta que la esposa de Strobel se convirtió al cristianismo. Y Strobel dijo: no puede ser posible, esto me está causando problemas en el hogar, yo como que me voy a divorciar, o tal vez no lo sé. Así que a él se le ocurrió una genial idea: voy a usar todas mis habilidades periodísticas para demostrar que la resurrección de Cristo es una mentira, que eso es un fraude, que eso no es verdad. Y comenzó a usar todas sus habilidades periodísticas por aquí, por allá. Llamó, buscó, viajó, miró evidencia, comparó, utilizó todo el método de investigación periodística para llegar a una conclusión en 1981, que fue: Jesús resucitó. Todo eso lo cuenta Lee Strobel en su libro bestseller El caso de Cristo, uno de los libros más interesantes, el cual también tiene película. Por si usted no quiere leer el libro, por lo menos vea la película. Strobel afirmó: fueron las evidencias las que me convencieron, no fue una fe ciega. Ahora es un pastor adjunto aquí,
cerquita, a la vuelta de la esquina, aquí en Woodlands. Y es que, mi hermano, no importa cuán ateo pueda llegar a declararse alguien, si Dios quiere traerlo a sus pies, lo hace. Él es más poderoso y más fuerte. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se dan cuenta cómo el texto dice, yo les voy a dar, yo pondré, yo quitaré, yo les daré un corazón de carne? Toda, completica la obra de la conversión es una obra del Señor. Él puede convertir hasta el más ateo, derretir el corazón más frío, destruir el corazón de piedra que se niega a darse cuenta de su existencia. Podemos ver esto claramente reflejado en el caso de Saulo de Tarso. Hay muchos ateos que se han convertido por el caso de Saulo de Tarso, un hombre que odiaba el cristianismo, perseguía a cristianos, mataba a cristianos, pero que el libro de los Hechos nos demuestra que el mismo Señor le llamó y él tuvo que convertirse al cristianismo, convirtiéndose en el apóstol Pablo hasta dar su vida por el evangelio. El Espíritu de Dios convence, puede convencer hasta el más incrédulo. Nadie es lo suficientemente incrédulo para negarse al Señor. Tal vez usted está luchando porque ese papá, esa hermana, ese primo, ese amigo se convierta, pero es bien necio, bien terco y bien incrédulo. No es su trabajo que esa persona se convierta. Eso es algo que hace el Señor conforme Él en su soberanía quiere tocar el corazón y mover a esa persona a la conversión. Pero usted no se rinda, no deje de predicarle y no deje de orar al cielo para que el Señor traiga salvación a esa persona. Recuerde lo que dice Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús aquí nos está hablando del Espíritu Santo de Dios y su obra en la conversión. Él es el único que nos puede convencer que somos pecadores y de que la justicia de Dios debe caer sobre nosotros por nuestra condición y de que el juicio de Dios está en contra de nosotros. Es la única forma de aceptar el sacrificio de Cristo y eso solamente se puede hacer por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace la obra. Las personas pueden creer en Dios sin creer en la Biblia, pero no son salvos sin la Biblia. Es imposible, porque el Dios en el que esas personas creen no es el Dios de la Biblia. Así que tenemos que estar seguros que cualquiera puede llegar a los pies de Cristo si el Señor, por medio de su palabra, rompe el corazón de aquel que se opone a Él. Si le pareció interesante este tema, quiero invitarlo a nuestra conferencia. Aquí está toda la publicidad, aquí usted puede ver la dirección, puede ver el número de teléfono y los horarios de la conferencia Si Dios Existe, que daremos este día 6 de septiembre aquí en la ciudad de Houston. Así que no se la pueda perder si usted está en Houston o sus alrededores. Todos invitados, dejamos el link para que se inscriba a este evento. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.